Hola, buenos días. Vamos a comenzar entonces la actividad de hoy, una actividad que es bastante aplicada, ¿ya? Que es el diseño y el dimensionamiento de un sistema fotovoltaico autónomo. Pero antes de comenzar con esta actividad, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que vimos en la clase pasada. Si me pudieran hacer memoria sobre lo que vimos la clase pasada. Vamos chicos, anímense. No están en una evaluación en este momento, así que pueden tirarse a la piscina. Estuvimos viendo las leyes de Kirchhoff, las dos leyes. Ya, perfecto. Las leyes de Kirchhoff, sí. ¿Y en qué consistían esas leyes? Una ley era la ley de los nudos y otra era la ley, creo que era de la intensidad, si no me equivoco. ¿Podría Eh, dar un pero, poquito más detalle? Sí. las dos como que mostraban que la carga se conservaba. Eh, ¿Solamente las cargas? La tensión no, igual. creo que la corriente creo. Claro. Tenemos conservación de cargas y conservación de la energía. Ya, ¿Ya? la energía. Entonces, en esas dos leyes, en esos dos principios de conservación están basadas las leyes de Kirchhoff. ¿Qué más? ¿Qué más vimos? Circuitos complejos, como los de... Vamos chicos, sigan desarrollando. No se queden con un concepto, un nombre, ¿ya? Esto es la opción de poder ir eh, viendo qué es lo que ustedes analizaron, qué es lo que ustedes vieron, poder responder, aprovechar de responder dudas, reforzar conceptos que hayan quedado un poco sueltos por ahí en el aire. Así que denle, tírense a la piscina. Profe, Diga, lo de las leyes de Kirchhoff eran para como calcular qué, la intensidad del circuito. calcular todo, intensidad, corriente, voltaje, ¿cierto? Mm, ya. Carga en cada uno de los condensadores. ¿Qué más vimos? Vamos, al principio de la semana. Ah, lo de resistencia. Ya, perfecto, vimos resistencia, ¿cierto? Vimos concepto de resistencia. ¿Qué Y más? lo de en serie y en paralelo, lo de los resistores. ¿Y qué es lo que era la resistencia? Eh, como, como la fuerza que se oponía como a que pasara la corriente. Ya, perfecto. En la oposición justamente el paso de la corriente, la Ujú. resistencia. Ya, ¿qué más? Mm, la ley de Ohm. Ya, súper bien, la ley de Ohm. ¿Y qué nos decía la ley de Ohm? Eh, Alguno de sus no, compañeros sea solidario y ayude a otros. su compañera. Paso, paso palabra. Sáquenla de este momento tan incómodo, por favor. María Casanova, creo que tu micrófono no está funcionando, porque lo activas y queda ahí, en silencio. Creo que sin querer lo aprieto, pero voy a ayudar a la compañera diciendo que tal vez la ley de Ohm tiene que ver con la tasa de energía o sea, que se gasta partido por una unidad de tiempo, por ahí. En la tasa de energía que se gasta partido en unidad de tiempo. ¿A qué te refieres con eso? Es Así decir, como la el relación trabajo. entre claro, así como el trabajo partido, o sea, la derivación del trabajo partido de la derivación del tiempo. Ya, pero una cosa es el trabajo y otra cosa es la energía.
Ya, la ley de Ohm es la ley que nos relaciona, recuerden, la, eh, la diferencia de potencial con la intensidad. ¿Cómo es que se relacionan estas dos variables? Esa es la ley de Ohm. ¿Ya? ¿Alguien más? Vamos, tírense a la piscina. Si no, sí, vimos varias cosas, no vimos solamente eso. La combinación de resistores. Ya, perfecto. Combinación de resistores, ¿cierto? ¿Algo más? ¿Nada más? ¿Se acuerdan del concepto de potencia? ¿O no? Sí, la potencia eléctrica, Exacto, la potencia eléctrica. ¿Qué es lo que era la potencia eléctrica? como, como que no sé decirlo sin leer la definición, pero era como eh, la como cantidad de energía Ujú. por cierta unidad de tiempo. Como que no Es la era. cantidad de energía que es consumida por un elemento eléctrico, ¿cierto? Sí. Entonces es así, a eso hacía eh, a eso hacía referencia a lo que estaba diciendo su compañera. No sé si eras Ujú. tú o era alguna otra de tus compañeras. ¿Quién fue? Ay, no sé. ¿Ana María? ¿Eras tú? ¿No? Creo que fui yo, profe. María Casanova. Claro. Sí. Entonces usted estaba haciendo referencia al concepto de potencia, no a la ley de Ohm. ¿Ya? Ya. Vamos a comentar entonces. Vimos el concepto de resistencia eléctrica, como dijo su compañero, ¿cierto? Y que esta corresponde a la pendiente del gráfico intensidad-voltaje y su unidad de medida sería el ohm, ¿cierto? ¿Cuáles eran los factores que pueden afectar a la resistencia? La longitud, ¿cierto? El área, la temperatura y el tipo de material. ¿Cómo afectan cada una de estas variables a la resistencia? ¿Se acuerdan? Sí. ¿Cómo la afectan? Vaya contándonos, por favor. Eh, a mayor longitud, Ujú. mayor resistencia. Bueno, pero es que ahí dice, pues, ¿o no? Ah, no, no dice ahí. A mayor longitud, mayor resistencia. Ya, A perfecto. menor área, como De la eh, sección como del lugar transversal, donde pasa, claro. ¿sí? También mayor resistencia A y menor área, mayor resistencia. Son inversos, ¿cierto? sí, son ¿Ya? inversos y a mayor temperatura, mayor resistencia. También son directos. Y el tipo de material, obviamente, por la configuración de la configuración ¿Ya? interna, la configuración atómica del material. Perfecto. Ujú. Entonces, la ley de Ohm se puede expresar como la diferencia de potencial igual a la resistencia por la intensidad. ¿Ya? Y esto, si tenemos una relación lineal entre el voltaje y la intensidad, decimos que los elementos o los circuitos eh, se comportan según la ley de Ohm. ¿Ya? Un elemento para inducir la resistencia eléctrica en un circuito es el resistor. Es utilizado para controlar la corriente al interior de los circuitos. Se expusieron los distintos símbolos de los circuitos y sus instrumentos de medición, que sería el amperímetro, el voltímetro, ¿cierto? Dijimos que los multímetros eran para poder medir en general tanto corriente como voltaje, pero había que conectarlos de forma distinta. Como dice ahí, voltímetro para medir diferencia de potencial y el amperímetro para medir corriente. Existe un instrumento que se llama multímetro y que puede medir ambas, pero por separado, no podemos medirla al mismo tiempo. Se expuso cómo conectar además, cómo conectar estos elementos para poder realizar las mediciones. Todo eso ya están en los videos. Vimos, como dijo su compañero, no me acuerdo el nombre de su compañero, combinaciones de los resistores. ¿Cómo se llama su compañero que mencionó esto?
Filipo. Ya. Comportamiento de los circuitos en serie y en paralelo. Vimos cómo que se comportaban en serie y cómo se comportaban en paralelo cuando aumentaba la resistencia y cuando disminuía la resistencia, ¿cierto? Vimos que en serie la suma de la sumatoria de las tensiones, en serie calculábamos las tensiones como la sumatoria de las tensiones, la resistencia total como la sumatoria de la resistencia, y la corriente se mantiene igual. La resistencia total será mayor que la resistencia de mayor valor, debido a que es la suma directa de las resistencias. En paralelo, por otro lado, tendríamos que era la sumatoria de la corriente, ¿cierto? La corriente total sería la sumatoria de la corriente. La resistencia total sería el recíproco de la suma de los recíprocos de las resistencias. La tensión siempre va a ser igual entre los terminales. Y la resistencia total será menor que la resistencia de menor valor, es decir, la más baja. ¿Ya? Estos son conceptos que la idea es que ustedes vayan manejando y detallando. ¿Ya? ¿Qué más vimos? Concepto de potencia eléctrica, que a la tasa de consumo eléctrico, que es como decía su compañera, se utiliza la ley de Ohm para el cálculo en función de otras variables. Tenemos que la potencia es el voltaje por la intensidad, o a su vez, debido a aplicar la ley de Ohm, la intensidad al cuadrado por la resistencia, o a su vez también el voltaje al cuadrado dividido en la resistencia. ¿Ya? Y por último, también vimos las leyes de Kirchhoff, como dijo también su compañera, que se utilizan cuando no se pueden simplificar los circuitos a un resistor o a un condensador equivalente. Se separan los circuitos en malla, ¿cierto? La primera ley, que es la ley de la corriente o ley de los nodos, nos dice que la suma de las corrientes que entran son igual a las corrientes que salen de un nodo. La segunda ley, que es la ley del voltaje o la ley de las tensiones, nos dicen que la sumatoria de todos los voltajes o los voltajes generados menos los consumidos son igual a 0. Y por último, se utiliza en mallas complejas. ¿Ya? ¿Todo bien hasta acá? ¿O no? Todos se acordaban de estos conceptos, todas estas cosas que vimos recién, ¿o no? Sí. Sí, la idea es que Sí, vayan profe. repasando, chicos, no se queden con la clase solamente. Vayan con la clase, revisen el práctico, revisen los conceptos. ¿Ya? Entonces, vamos a empezar a hablar sobre los sistemas fotovoltaicos autónomos. ¿Ya? Entonces, en primer lugar, vamos a hacernos algunas preguntas. ¿Ya? ¿Es posible energizar mi hogar fuera de la red doméstica? ¿Cierto? Por ejemplo, yo estoy en un lugar aislado, necesito energizar mi hogar porque tengo una siembra que necesita una motobomba, por ejemplo, necesito tener luz en la noche, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Necesito tener un refrigerador para almacenar mis alimentos, a pesar de que estoy en un lugar muy aislado y no estoy conectado a la red doméstica de electricidad. ¿Cierto? ¿Qué elementos tendría que tener en cuenta para ese cometido, para poder energizar mi hogar, a pesar de que no estoy conectado a la red doméstica? ¿Qué información debería considerar para poder energizar mi hogar? ¿Cierto? ¿Qué principios de electricidad y o electrónica debo considerar? Es muy importante también tener algo de nociones sobre electrónica y electricidad. ¿Cuán compleja es la instalación de un sistema fotovoltaico? ¿Nos va a costar? ¿Va a ser simple la instalación? ¿Cómo? ¿Cuán compleja? ¿De qué variables depende? ¿Qué datos tendría que tener para poder hacer esta instalación? Y pregunta, ¿puedo simplemente comprar paneles solares y tenerlos en mi casa conectada? Así a lo loco, llegar, digo, quiero paneles y llego y los pongo. ¿Puedo hacerlo?
Todas estas cosas las vamos a ir respondiendo de a poco durante la clase, durante estas 2 clases teóricas que vamos a tener, y después vamos a hacer un ejercicio práctico el día miércoles sobre la instalación de un sistema fotovoltaico. Esto preparándolos ya para lo que es la primera evaluación de cátedra, que también van a ser en grupo, como los trabajos prácticos que se les van a mandar hoy día, ¿ya? Entonces, vamos a empezar a entrar en materia. En primer lugar, si estamos hablando de un sistema fotovoltaico autónomo, necesitamos entender qué es un sistema fotovoltaico autónomo. Y como dice ahí, los sistemas fotovoltaicos autónomos corresponden a una serie de equipos que pueden abastecer de electricidad una vivienda por fuera de la red eléctrica local o fuera de la red doméstica de electricidad, ¿ya? En donde no necesitamos estar conectados a una red interconectada, por ejemplo, como lo que ocurre acá en las zonas urbanas de nuestro país, ¿ya? Entonces, sí es posible energizar de una vivienda que está aislada a través de los sistemas fotovoltaicos autónomos. Fundamentalmente están construidos por una fuente generadora que corresponde por lo general a un arreglo de paneles, como los ven acá. También necesitamos tener un controlador de cargas. ¿Para qué un controlador de cargas? Y lo vamos a ver en detalle, pero controlador de cargas no va, como dice su nombre, a controlar las cargas que vamos a tener circulando dentro del circuito o almacenadas en las baterías. Un banco de baterías, obviamente, para almacenar la energía. Si quiero ocupar electricidad en la noche, no puedo contar con los paneles fotovoltaicos, ¿cierto? Y un sistema de inversores. ¿Por qué un sistema de inversores? Porque la energía que nos entrega el panel fotovoltaico es corriente continua y nuestras casas trabajan ¿en qué tipo de corriente? ¿Cuál? Alterna. Alterna, ¿cierto? ¿Alterna? Así es, corriente alterna. Además, el arreglo de paneles fotovoltaicos permite la generación de energía y la carga de baterías. Vamos a ir elemento por elemento. Primero los paneles. ¿Para qué nos sirven los paneles? Para generar energía y cargar las baterías. Podemos ocupar la energía directamente de los paneles fotovoltaicos a través del inversor que los convierte en corriente alterna, ¿ya? De hecho, el inversor por lo general se conoce como inversor alternador, ¿ya? Porque puede convertir la corriente alterna en corriente continua, está invirtiendo la corriente. Y también es conocido como alternador porque convierte la corriente continua en corriente alterna y está en este caso alternando la corriente, ¿ya? El controlador de cargas nos permite la carga eficiente y controlar las baterías aumentando su vida útil. Porque si todo el rato estamos cargando las baterías, cargando las baterías, obviamente va a llegar un momento en que las baterías van a dejarnos de ser útil, ¿ya? Hay que tratar de mantenerlas dentro de un rango de cargas que sea óptimo. De hecho, existe una curva de cargas que es la óptima y para poder mantener la batería en ese momento, digo, en esa curva de carga, que es la óptima, ocupamos el controlador de carga. ¿Le ha pasado que de repente cuando cargan mucho su celular se les gasta rápido la batería? ¿O si lo dejan mucho tiempo descargado también se les gasta rápido la batería? Sí. ¿Ya? ¿Por qué cree que pasa eso, estimada Paula? Sí. Paula Vidal. ¿Por qué cree que ocurra eso? Pucha, no estoy segura de los No fundamentos, importa que no pero, esté segura, vamos, tírese la piscina. pero quizás sí hay mucha carga, muchos como diferencia de potencial. Ujú. Se forma una diferencia de potencial muy grande, como que, o sea, los electrones que están agrupados a un lado, no sé, como esta gran diferencia de potencial va a hacer que se vayan
a otro lado los electrones con mayor facilidad, algo así. No entiendo bien, la verdad. Básicamente es a través de un concepto llamado fatiga de material, ¿ya? Muchas gracias, estimada. A través del concepto de fatiga de material es que los electrones empiezan a, como dice su nombre, fatigar el material con el que está hecha las baterías y empieza a su capacidad energética a disminuir. Ya, nada más que por eso. Los mismos electrones, la misma diferencia de potencial hace que el material se fatigue y termine eh, cargando menos, teniendo menos capacidad para poder cargar. ¿Ya? Obviamente eh, existe un óptimo, así como en las... ¿quiénes han conducido? ¿Quiénes conocen un poco de motores? Que les guste el mundo tuerca. A mí un poco. Ya, a ver, José, ¿cuánto? Fuente, profe. Ya. Cuéntanos, por ejemplo, ¿los motores pueden estar a cualquier revolución o tienen No. que estar en una Oye, específica? tiene un régimen de funcionamiento óptimo. Exacto, un régimen de funcionamiento óptimo, o si no, el motor se gasta, empieza a quemar aceite, ¿cierto? Empieza a generar esta fatiga de material que les comentaba recién, ¿no? Ujú. ¿Ya? Justamente eso que ocurre con los motores ocurre también con las baterías, y por eso hay que mantenerlas en un nivel óptimo de carga, que es ¿Cómo se llama dependiente eso, de profe? Se me olvidó esto de que se mineralizan las baterías. se mineralizan, es eso, mineralizar, Sí. empiezan a, Tiene un nombre, a veces se me olvidó. empiezan a, eh, no es eso, porque el sulfatamiento, por ejemplo, es Eso, también una sulfatamiento. mineralización. El Sí, concepto que eso. estás diciendo es justamente el correcto. ¿Ya? ¿Qué más? El banco de baterías que dice que nos permite almacenar la energía eléctrica, lógico, para eso nos sirven las baterías, y la posterior alimentación de la vivienda cuando no se está generando la energía. Podemos alimentarnos nosotros desde las baterías o directamente desde los paneles solares. Y vuelvo a decir lo mismo, a través del inversor. El inversor, o también llamado inversor alternador, que nos permite convertir la energía, la corriente continua, en corriente alterna. Recuerde que tanto desde los paneles, que son los generadores, como de las baterías, que son los elementos que están almacenando, y a la vez cuando no se está generando, también están creando estas diferencias de potencial, entregan corriente de tipo continua. Por ende, hay que convertirla en corriente alterna. Hay que alternarla. Profe, Dígame. eh, ¿cuál es la diferencia entre esas dos cargas? O sea, esas corrientes eléctricas. Es como lo Ya. que dice el nombre, que como que la continua es como que constantemente está fluyendo corriente eléctrica. ¿O Ujú. hay otra diferencia entre las dos? Ya. Consulta. El electrón que sale desde la central energética donde se generó la electricidad, ¿llega en algún momento a su casa o no? ¿Qué cree usted? Ahí lo puede preguntar de nuevo. El electrón que se generó en la central de generación de energía, ¿ya? Ujú. Por ejemplo, estamos en el cajón del Maipo y está lleno de centrales que están conectadas al sistema interconectado central. Ese electrón que se generó ahí en esa central, ¿llega en algún momento a su casa o no llega? Yo diría que sí, pero no Ya. sé. Quiero comentarle que no. El electrón No que se llega. generó en ese lugar va a quedar por siglos en ese lugar. Ah, ya. ¿Por qué? Porque justamente tenemos dos tipos de corriente. Y esto, no, creo que no lo vimos. No hemos visto el tema de los tipos de corriente. A ver, voy a poner esto. Presentación en. Puedo ponerlo en blanco, ¿no? A ver. Tenía que agregar una diapositiva. No sé, había una opción para ponerla en blanco. Por eso me. Pantalla en blanco, mire. Ah, ¿vio? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Cuando hablamos de corriente continua o corriente directa,
tenemos un cable, ¿cierto? Y en ese caso, la corriente siempre se mueve en una única dirección. ¿Ya? Se mueve para allá, se mueve para allá, se mueve para allá. Eso es corriente directa, en donde los electrones van a ir entregando la energía directamente en una única dirección, que es la dirección de la intensidad. Por otro Y el lado voltaje tenemos... único, el profe, ¿no? ¿Cómo? El voltaje único en la corriente continua. ¿A qué te refieres Se con el mantiene voltaje constante. único? Recuerden que el voltaje es Se simplemente mantiene constante. esta diferencia potencial que impulsa a la corriente. Eso es la diferencia potencial Sí, no, del es que voltaje. la alterna me acuerdo que cambiaba entre positivo y negativo la Así diferencia potencial. es. Así es. En la corriente alterna, los electrones viajan hacia un lado y después hacia el otro. ¿Ya? Es como una onda estacionaria. Se mueve. Queda el electrón ahí, moviéndose entre este punto y este punto. ¿Ya? Jamás se mueve a través del cable. Siempre queda oscilando en esta zona del circuito. ¿Ya? Entonces, si se generó electricidad acá en este punto y este electrón empieza a moverse hacia allá, luego el electrón se va a mover hacia acá y el electrón se va a mover hacia allá y el electrón se va a mover hacia acá, con una frecuencia muy alta, ¿ya? De 60 o 50 Hz. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos 50 o 60 ciclos por segundo. ¿Ya? Entonces, este electrón va a estar oscilando acá en esta única zona del cable con una frecuencia de 50 o 60 Hz dependiendo del lugar donde estén, dependiendo de la normativa del lugar. Existe la normativa de 50 Hz y la normativa de 60 Hz. ¿Ya? Entonces, ese electrón no se mueve de ese sitio, está solo acá confinado a esa parte. ¿Ya? No vamos a encontrar a ese electrón en esta zona de acá. ¿Ya? Siempre va a estar ahí. El tema es que oscila para allá y para acá. ¿Y eso debido a qué? Debido a que la diferencia de potencial va oscilando también. La diferencia de potencial se va volviendo positiva y negativa de manera, escuchen el concepto, alternada. De ahí viene el concepto de corriente alterna, cuando la diferencia de potencial se va alternando. Y esa diferencia de potencial que va alternándose hace que los electrones se muevan a través de este único sector del cable. ¿Se entiende? Profe, Dígame. ¿y por qué se necesitaría esa corriente para dar energía a una casa? Porque es mucho más eficiente que la corriente continua. Si los electrones están constantemente moviéndose a través de un cable, ¿qué es lo que ocurre? En algún momento se va a empezar a disipar esta energía, ¿cierto? Pero si los electrones se están moviendo en una región acotada del cable, esa energía se va a disipar en una menor medida, porque obviamente eh, esto que está aquí, esta diferencia potencial va a estar empujando y atrayendo a estos electrones, y a la vez esos electrones van a estar empujando y atrayendo a los que están en la otra parte de la sección, ¿cierto? Y así consecutivamente, ¿ya? Entonces, esto es mucho más eficiente y requiere cables menos gruesos que este de acá arriba. ¿Cuál es mejor? No es que existan uno mejor que el otro, sino que hay pros y contras para ambas corrientes. De hecho, existe eh, hace mucho tiempo, cuando, eh, cuando Tesla dejó de trabajar para Edison, ¿cierto? Y se fue a la, ¿cómo se llama esto? Westinghouse, si no me equivoco, se llama la empresa donde se fue Tesla. Westing. Parece que ¿Cómo? era. Westinghouse, algo así era. Westinghouse, justamente. A la Westinghouse.
se generó algo llamado la guerra de las corrientes, en donde General Electric, que era la empresa de Edison, ¿cierto? Apostaba por la corriente directa, ¿ya? Es decir, que los electrones se movían en una única dirección, ¿ya? No haya cambio de dirección. Mientras que Tesla apostaba por la corriente alterna. Y ahí hubo una tremenda pugna, una tremenda pelea entre estos dos grandes de la electricidad, ¿ya? Yo creo que les vamos a subir un video con mucho más detalles sobre la corriente alterna, la corriente continua y lo que fue la guerra de las corrientes, para que los vayan viendo más que nada, para que entiendan en detalle el concepto, ¿ya? De momento, ¿queda claro la diferencia entre ambas? Sí, profe. Perfecto. Cualquier cosa, recuerden, no duden en preguntar. Profe, yo puedo dar un datito que considero que me Sí, enseñaron una denle vez y que nomás. considero bien importante. Que esto de por qué que uno de los compañeros preguntó por qué se usaba la alterna y no la corriente continua en las casas. Ujú. Esto de poner los enchufes en cualquier posición responde también a eso. Sería Claro, mucho más es peligroso. súper importante eso, justamente. Denle nomás. No, que sería más peligroso porque o sea, poner de mala posición un enchufe que tenga, o sea, con los polos inversos, destruye los sistemas electrónicos. Entonces, la alterna permite eso de ponerlo en cualquier lugar, porque como la corriente alterna entre los dos polos, da lo mismo en cuál se ponga. Sí, y otra cosa importante dentro de la corriente alterna, de hecho, va a haber una clase en específico de corriente alterna. Em, Otro concepto importante de la corriente alterna es que em, debido a que hay estos cambios de polaridad, ¿cierto? En un momento la corriente es cero. En un instante la corriente es cero. Y que la corriente sea cero te va a servir a ti si te quedas pegado en la corriente, ¿cierto? Aunque te quedas pegado básicamente porque tienes muchos estímulos eléctricos que están por todo tu cuerpo y eso impide que tu cerebro envíe más impulsos a tu cerebro. Es como que estuvieras conversando con alguien y alrededor tuyo haya mucho ruido. Eso es lo que ocurre cuando tú te quedas pegado en la corriente. Eso es. Los estímulos eléctricos de tu cerebro no llegan al resto de tu cuerpo debido a que hay muchos otros estímulos eléctricos que están atravesando tu cuerpo, que es la corriente que está pasando si es que tú metes los dedos en el enchufe. En un momento la corriente es cero. En ese momento tu cuerpo puede reaccionar y ahí tú puedes liberarte de esa corriente. Obviamente hay otros sistemas de seguridad dentro de los sistemas domiciliarios que impiden eso. Pero una de los pros de la corriente alterna es eso, que en algún momento la corriente es cero y por ende tú puedes reaccionar para poder sacar las manos de los enchufes. ¿Ya? ¿Preguntas hasta acá? ¿No? Perfecto. Vamos a... perdón. ¿Qué hora es? Las 9:45. ¿Le parece que tengamos 15 minutos para un pequeño descanso y volvemos a las 10? ¿Ya? Ya, profe. Ya, profe. Entonces vamos a pausar la grabación y volvemos a las 10 de la mañana. Ya, perfecto. Entonces vamos a continuar con la actividad. Espero les haya servido el descanso, se hayan podido tomar un tecito o algo. Entonces, ¿en qué estábamos? Estábamos en el inversor, ¿no? El inversor estábamos hablando, ya. Entonces, el inversor nos permite ya la conversión de corriente eléctrica continua a corriente eléctrica de tipo alterna. Y la transformación, obviamente, de tensión. Es decir, convertir la diferencia de potencial que viene tanto de los paneles como de las baterías y llevarlas a la diferencia potencial que ocupamos en nuestras casas. ¿Cuál es la diferencia de potencial que tenemos en las casas? ¿Lo saben? 220. 220, ¿cierto? Sofía, perfecto, súper bien.
Entonces, estudio de cargas. Vamos a ver un aspecto súper importante de el cálculo para poder generar estos sistemas eléctricos autónomos. ¿Ya? Entonces, como dice ahí, es importante conocer las cargas presentes en el sistema que se desea alimentar. ¿Ya? Ahora, las cargas presentes es cuán cargado está el sistema, cuánto está exigiendo el sistema. No es que sean las cargas como las vimos en el capítulo de condensadores, ¿ya? Es cuánta carga está recibiendo cuando está soportando el sistema, es decir, cuánta energía se está consumiendo dentro del sistema. A eso nos referimos con el estudio de cargas, ¿ya? Entonces, como dice ahí, se deben conocer los aparatos que se desean conectar a la red, como por ejemplo las luces, los televisores, refrigeradores que vayamos a ocupar, ventiladores, bombas y otros equipos eléctricos, ¿ya? Es decir, lo que va a consumir electricidad, ¿ya? Y es necesario para esto tener en cuenta para cada uno de los equipos o para cada tipo de equipo, la cantidad de equipos, es decir, si estamos viendo luces, ¿cuántas luces tenemos? La potencia consumida por cada uno de estos, o en su defecto también podríamos calcular la resistencia. Recuerden que la potencia era lo mismo que, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan qué es lo que era la potencia? ¿Cómo calculábamos potencia? ¿Nadie? La diferencia de trabajo partido en unidad de tiempo. Ya, perfecto. Y en unidades de lo que estamos viendo dentro de un circuito, en unidades de voltaje, corriente, intensidad. Volt por intensidad. Ya, volt por intensidad, justamente. Voltaje por intensidad y eso, obviamente, eh, si íbamos ¿cómo se llama esto? Bueno, vamos a ponerlo acá. Potencia era volt por intensidad y si empezamos a ocupar la ley de Ohm para empezar a reemplazarla, podríamos decir que era lo mismo que la intensidad al cuadrado por la resistencia o el voltaje al cuadrado dividido en la resistencia. ¿Ya? Ahí tenemos las distintas ecuaciones para que no se les olvide. ¿Ya? Entonces, si tenemos la resistencia, obviamente podemos calcular el, eh, la potencia, ¿cierto? La potencia consumida por ese aparato eléctrico. ¿Ya? Porque obviamente sabemos que la diferencia potencial va a ser única, que es la diferencia potencial de nuestro sistema eléctrico. ¿Ya? Que en este caso es 220 voltios. ¿Ya? Y además las horas de uso, es decir, cuánto estamos ocupando ese elemento. Para finalizar el estudio de cargas es necesario obtener el consumo diario. ¿Qué es el consumo diario? Es la cantidad de energía que yo consumo en un día. Básicamente eso, para cada uno de los equipos o artefactos eléctricos que yo tenga conectado a mi red. Y además la demanda máxima. ¿Qué es la demanda máxima? La demanda máxima es cuánto es lo que consume un aparato eléctrico en su peak. Bueno, ahí como dice más abajo, la demanda máxima corresponde al pico instantáneo de potencia eléctrica consumida por el equipo. ¿Ya? Dijimos que la potencia se obtiene a través de esta ecuación, o podemos ocupar las otras ecuaciones que ya vimos. El consumo diario, por un lado, corresponde a la potencia energética consumida durante el día, ya se los dije, y se obtiene según la ecuación siguiente. El número de elementos eléctricos de un tipo en específico multiplicado por la potencia de ese tipo de elementos eléctricos o equipos, multiplicado por el tiempo de uso. ¿Ya? Con eso nosotros vamos a tener, obviamente, cuánto es el consumo diario
de ese equipo o aparato eléctrico. ¿Ya? ¿Se entienden estos dos conceptos? El concepto de consumo diario y el concepto de demanda máxima. Sí, profe. ¿Sí? Profe, Ya. Sigamos entonces. Acá tenemos, por ejemplo, valga la redundancia, un ejemplo de estudio de carga, en donde tenemos cada uno de los equipos, la cantidad, la potencia de cada uno de estos equipos, las horas de uso, y en función de eso nosotros calculamos el consumo diario. Fíjense, motobomba tenemos una motobomba con una potencia de 700 watts y un uso de 1 hora al día. Por ende, el consumo diario sería de 700 watts en el día. ¿Ya? El refrigerador, tenemos un solo refrigerador, una potencia de 310 watts y las horas de uso serían, en estricto rigor acá, 10. ¿Por qué 10? Porque el refrigerador no funciona todo el día. Hay momentos en que comienza su funcionamiento y el resto solamente mantiene la temperatura por concepto de inercia. ¿Ya? Entonces, fíjense, multiplicamos la cantidad 1 por la potencia, 310, multiplicado por las horas de uso, 10, en este caso nos da 3100 watt hora al día. Watt hora es el consumo que se realiza en 1 hora, ¿ya? Durante todo el día. A eso nos referimos con esta unidad, watt hora día. ¿Ya? ¿Se entiende cómo se calcula el estudio de cargas? ¿Cómo se obtiene el estudio de cargas? Sí, sí se entiende, profe. Ya. Y la demanda máxima acá. ¿Por qué nos aparece 2100? ¿De dónde sale ese 2100? ¿A alguien se le ocurre? Como que esté en vez de 1 hora, tenga 1 hora de uso, tenga 3 horas de uso, No, no es eso. ¿no? La demanda máxima, recuerden que es es el consumo instantáneo. Así que no depende del tiempo. Esto es debido a que las motobombas tienen de eh, un factor de consumo al inicio, debido a la inercia, obviamente la inercia mecánica de las motobombas. ¿Ya? Las motobombas, cuando uno las enciende, y eso aparece obviamente en la información del producto, la motobomba cuando uno la enciende tiene un consumo mayor a cuando está funcionando. Justo en el momento en que la enciende tiene un consumo mayor, ¿ya? Debido a la inercia. Muy parecido a los motores, como su compañero podrá dar cuenta. Los motores al principio, cuando encienden, ¿qué le ocurre con ellos? Consumen mucho más que durante el resto de funcionamiento. De hecho, para eso necesitamos un motor de partida en los vehículos, ¿ya? O en los automóviles. Porque al principio, cuando va a partir el motor, cuando va a partir la motobomba, todos estos motores de alta potencia, tienen un momento de inercia muy grande y consumen mucha energía en ese momento. En este caso, esta motobomba consume al inicio 3 veces más que durante el resto de su funcionamiento. ¿Ya? De ahí viene la demanda máxima, porque al inicio el pic de demanda es 3 veces mayor a la potencia de trabajo que tiene, ¿ya? A la potencia de funcionamiento. ¿Me explico? sí. Entonces, en ese caso, tienes que tener mucho ojo con las motobombas, con todo lo que tenga que ver con motores de alta potencia. ¿Ya? Y con eso, obviamente, nosotros podemos decir, esta va a ser la máxima demanda que podríamos tener en algún momento. ¿Para qué nos sirve esto? Lo vamos a ver más adelante, tal vez lo veamos mañana.
¿ya? Pero lo vamos a ver más adelante para qué nos sirve ese valorcito de ahí. Y este consumo diario, obviamente, es cuánto es lo que yo requiero para poder alimentar mi vivienda en el día. ¿Qué más? Otra cosa que tenemos que hacer es realizar una corrección del consumo, porque obviamente nosotros podemos calcular el consumo que tiene nuestros aparatos eléctricos, pero ¿qué pasa cuando hay pérdidas dentro del sistema? ¿Qué pasa cuando se genera un pic de consumo, aunque sea pequeño en otros aparatos, se genera un pic de consumo en algún momento? ¿Ya? Para eso, para estos sistemas, nosotros hacemos una corrección del consumo para ir sobreestimando la potencia que nosotros queremos, que nosotros necesitamos, ¿ya? Para no tener sobrecargas dentro del sistema. Obviamente, nosotros, si estamos consumiendo, imagínense, 1000 watts de potencia, algo absurdo, pero estamos consumiendo 1000 watts de potencia y generamos un sistema para 1000 watts de potencia. ¿Qué pasa si de repente esos 1000 watts de potencia por efectos de gastos energéticos dentro del sistema aumenta un poco? ¿Qué ocurre con el sistema? ¿Alguna idea? ¿Ninguno? Ya. Se nos cae el sistema. El sistema ya no responde. ¿Por qué no responde? Porque obviamente estamos exigiendo al sistema mucho más de lo que él nos puede entregar. Por ende, no estaría respondiendo. ¿Ya? Justamente para evitar eso y para que la alimentación de mis aparatos sea continua, nosotros generamos este factor de corrección de consumo. ¿Ya? Y este factor va a depender de, pueden aplicarlo a cada uno de los dispositivos o a cada uno de los aparatos eléctricos, como podrían aplicarlo a el consumo general, tanto al consumo diario como a la demanda máxima, directamente. Es decir, esos valores ustedes los van a multiplicar por 1.2, 1.3 o 1.4 dependiendo del uso que se le dé a estos elementos. Si es un uso esporádico, si lo ocupan de vez en cuando, si es un uso frecuente, si están constantemente usándolos, o si tenemos un uso crítico, es decir, es necesario que eso esté funcionando. ¿Ya? Entonces, en ese caso, nosotros vamos a aplicar este factor de corrección. ¿Ya? Obviamente, si ustedes tienen un invernadero que tiene que estar constantemente alimentándose de energía eléctrica, van a tener un uso crítico, porque en el momento en que se les caiga el sistema, obviamente todo se va a arruinar, aunque sea por una hora o por media hora, se les podría arruinar el sistema. ¿Ya? O si tienen algún instrumento de soporte vital, ¿cierto? Como un respirador mecánico, eso es un uso crítico y no pueden darse el lujo de que se caiga el sistema ni siquiera por 10 minutos, ¿cierto? Entonces, para eso aplicamos este factor de corrección del consumo. ¿Ya? La tensión del sistema, por otro lado, estos son elementos que nosotros tenemos que tener en cuenta. La tensión del sistema es la tensión determinada para el sistema. Esta debe ser, como dice ahí, determinada por la corriente que circula dentro de este sistema. ¿Por qué está determinada por la corriente? Porque dependiendo de esa corriente es los cables que vamos a utilizar. Y por lo general, si hay mucha corriente circulando, los sistemas fotovoltaicos se van a dañar y van a disminuir su vida útil debido nuevamente al concepto de fatiga de material. La corriente del sistema, por un lado, tiene que limitarse a trabajar con unos 20 amperes más o menos y con un valor máximo diario de 200 amperes. Así que hay que tener ojos con esas corrientes. ¿Ya? En general se recomienda,
tal como dice ahí, tensiones de 12 volts para potencias menores a 2 kilowatts, que es lo que estábamos viendo anteriormente en nuestro cuadro de consumos o nuestro cuadro de cargas. 24 volts para potencias de 4 kilowatts y 48 volts para potencias mayores a los 4 kilowatts. ¿Ya? Obviamente nosotros podemos darle un poco de juego, no les vamos a decir, tenemos 4,00001 kilowatts que vamos a ocupar. Entonces, en ese caso, voy a ocupar 48 volts. No, pues ahí ya estaríamos sobreestimando o sobredimensionando nuestras instalaciones. ¿Ya? Los 24 volts también podrían servir para esa situación. Y por otro lado, la corriente se calcula en función de la potencia, tal como lo vimos anteriormente, como la intensidad, que es la corriente, igual a la potencia dividido en la diferencia potencial, que serían 12 volts, ¿cierto? O en el caso de los paneles, va a depender de la diferencia potencial del panel en específico que ustedes estén comprando. ¿Ya? Vamos a ver cómo nosotros dimensionamos ahora los paneles. ¿Ya? Están atentos, ¿cierto? Hasta ahora no han habido consultas, ¿o sí? Sí, o sea, punto. Ya, perfecto. ¿Y consultas? ¿Les ha surgido alguna duda? A mí no, por lo menos. ¿No? Ya, perfecto. Esto termina a las 10:30, ¿cierto? Sí, profe. Perfecto, sigamos entonces. Ya nos queda, nos queda menos, nos queda poquito. De hecho, menos de la mitad de las diapositivas. Pero son conceptos que hay que manejar con cuidado. El dimensionado de los paneles solares, como dice ahí, el número de módulos fotovoltaicos, el dimensionado nos dice cuánta es la cantidad de paneles, ¿ya? Y después el arreglo de paneles es otra cosa, distinta al dimensionado, pero va dentro del dimensionado, ¿ya? El dimensionado es saber cuántos paneles yo necesito. El número de módulos fotovoltaicos a utilizar dependerá a grandes rasgos de la potencia fotovoltaica y la potencia nominal de cada módulo. La potencia fotovoltaica es de manera obviamente muy simplificada, se puede calcular mediante el cociente entre el consumo corregido, que es lo que vimos anteriormente. El consumo corregido es el consumo diario aplicado a ese factor de corrección, dividido por la cantidad mínima de horas pico de luz, también conocida como hora solar mínima, que es la cantidad de horas en donde ocurre un pic de energía solar, que por lo general está en el orden de los 3 a 4 horas. Entonces nosotros dividimos nuestro consumo corregido por la cantidad de horas. Digamos que tenemos 40.000 watts, ¿cierto? Una cuestión absurda, pero no, digamos que tenemos 20.000 watts, ¿cierto? 20.000 watts hora día, corregidos. Y nuestra hora solar mínima o hora pico de luz son 4 horas. Entonces hacemos ese cociente. En ese caso, nosotros decimos que la potencia fotovoltaica requerida sería de, en ese caso, 500 watts, ¿cierto? Ahora, el número de paneles va a estar dada por ese valor que nosotros calculamos, que eran los 500 watts, dividido en la potencia de los paneles. Muchas veces los paneles nos dicen cuánto es la potencia específica de ese panel. Si la potencia es de 250 watts y la potencia fotovoltaica del sitio es de 500 watts, en ese caso yo necesitaría ¿cuántos paneles? 2 paneles, ¿cierto? En cambio, si los paneles tienen 10 watts, en ese caso yo voy a necesitar 5 paneles para poder alcanzar
la potencia que yo estoy consumiendo. ¿Ya? ¿Se entiende? Profe, yo Dígame. no entendí por qué la potencia fotovoltaica era 5. No, O no, no, la potencia 500. fotovoltaica no es 5. La Sí. potencia fotovoltaica la podemos calcular como el cociente entre nuestro consumo ya corregido dividido en la cantidad de horas pico. ¿Por qué? Porque si tenemos pocas horas de luz, significa que el panel tiene que entregarme más energía para poder suplir toda el requerimiento energético del día. En cambio, Mm, si tenemos más horas de luz, obviamente el panel tiene que esforzarse menos en generar esta energía y por ende puedo ocupar menos paneles. ¿Ya? ¿Se claro. entiende? Pero en el ejemplo eran 20.000 Sí, digamos que dividido son en 20.000 el 4, ¿no? consumo corregido, Ujú. ¿cierto? Sí, el consumo corregido 20.000 y las horas Ujú. de luz eran 4, ¿o no? 4, ¿ya? Entonces La hora serían pico de luz 5.000. serían 4. ¿Serían cuántos? ¿Cuánto sería acá 5.000. la potencia? 20.000 serían 5.000, perdón, me confundí. Serían 5.000, ¿cierto? A ver, Ya. serían, claro, 5.000 watts. Entonces, 5.000 watts dividido en un panel de 500 watts, nos diría que tendríamos que usar 10 paneles, ¿cierto? Sí, Ya, en ese sentido está súper bien, ¿ya? Muy bien, muy atenta. ¿Cómo se llama usted? Era Paula. Paula Vidal. Súper bien. ¿Dudas hasta acá? ¿Preguntas? ¿No? Continuemos entonces. Por otro lado, tenemos el dimensionamiento de los paneles que hago referencia ahora, perdón, al concepto de arreglo de paneles. ¿Ya? Necesitamos saber cómo voy a conectar estos paneles. Si los voy a conectar todos en serie, si los voy a conectar todos en paralelo, si los voy a conectar algunos en serie, otros en paralelo, etc. ¿Ya? El mismo ejercicio anterior. Digamos que tenemos 10 paneles. ¿Cuántos tengo que conectar en serie? ¿Cuántos tengo que conectar en paralelo? Entonces, para eso es necesario conocer las especificaciones del controlador de cargas, porque el controlador de cargas me va a decir cuánto es la corriente y la diferencia de potencial con la que yo puedo trabajar para cargar las baterías. ¿Ya? El arreglo entonces va a estar limitado a la tensión o voltaje máximo de entrada a el regulador de corriente y la intensidad o corriente máxima de entrada. ¿Ya? Digamos que los paneles me generan 12 voltios, ¿cierto? Si conecto 5 en serie, ¿cuántos son los volts? ¿Cuánto sería la diferencia potencial que me estaría generando esos paneles? Si conecto 5 en serie. Con 5 paneles de 12 volts cada uno. ¿Se acuerdan cómo se calculaba el voltaje en paralelo y en serie? En paralelo eran todos iguales. Exacto, en Y en paralelo el serie, voltaje es todo igual, ¿cierto? La diferencia claro. potencial es igual. Pero en serie, En serie se sumaban ujú, todos los individuales para obtener el voltaje total. así es. Entonces, si yo tengo paneles que me generan una diferencia potencial de 12 volts y conecto 5 en serie, ¿cuál es la diferencia potencial que voy a tener? 60. ¿Cuánto? 60 watts. 60 volts de diferencia potencial. Y si mi regulador de carga no me soporta esos 60 volts, se nos va a quemar, simplemente, y vamos a tener que comprar otro. Y si vuelvo a sobredimensionar, otra vez se nos va a quemar y otra vez voy a tener que comprar. Entonces hay que tener mucho cuidado, mucho ojo con eso. ¿Ya? En ese caso, lo que podríamos hacer es conectar ya no los 5 en serie, sino que conectar, por ejemplo, 2 en serie y los otros en paralelo. ¿Cuál es el problema de conectar los otros paneles en paralelo? Que ahora las intensidades, la corriente es la que se va a sumar, ¿cierto? Porque en serie la corriente es igual, pero en paralelo nosotros sumamos la corriente. Si cada uno de los paneles
me genera, eh, me genera, digamos, 2 amperes, ¿cierto? Y tengo conectado 2 paneles en serie. En ese caso, esos 2 paneles en serie me van a generar los mismos 2 amperes, ¿cierto? Porque se mantiene constante la intensidad en un arreglo en serie. Pero si conecto una serie de 2 paneles en paralelo con otra serie de 2 paneles, otra serie de 2 paneles, y así sucesivamente hasta tener 5 series de 2 paneles, voy a tener que estoy multiplicando la intensidad de los paneles por 5. Entonces, en ese caso tendríamos 10 amperes, ¿no? Y vamos a tener que fijarnos si nuestro regulador de cargas soporta 10 amperes conectados conectados de entrada. ¿Ya? ¿Se entiende? Entonces, nuestro arreglo va a depender tanto de la diferencia potencial como de la intensidad que soporta de entrada el regulador de cargas. ¿Para qué? Para no quemarlo, obviamente. Y obviamente para que sea más óptimo el arreglo de paneles. Buscando siempre ver cuánto va a ser la intensidad que se va que va a circular por los cables y la diferencia potencial que va a circular, digo, que vamos a tener entre los terminales de nuestros cables. ¿Ya? Vuelvo a decir, asumiendo que la tensión se suma en serie y la corriente se suma en paralelo. ¿Ya? Preguntas hasta acá. Dudas que tengan. ¿Nada? ¿Todo bien? Vamos a esperar un poco de feedback, que digan sí, no, lo que sea. Profe, Ya, perfecto. Vamos a dejar para mañana lo que continúa, que es el control de cargas, el controlador de cargas, lo que es el inversor y el arreglo de panel, digo, de baterías dentro de nuestro sistema. ¿Ya? Así que por hoy vamos a dejar hasta aquí la actividad y cualquier cosa vamos a estar atentos al foro o a los correos en caso de que tengan alguna duda. ¿Ya? Recuerden que esta clase va a quedar disponible en un rato más para ustedes en YouTube. Pueden revisarla las veces que quieran y aclarar dudas. Así que llegan mañana con dudas. Perfecto, ahí las resolvemos. ¿Ya? Así que eso, ya que si es que no hay más preguntas por el día de hoy, dejamos hasta acá esto y damos por finalizada la actividad de hoy. ¿Ya? profe, chao, Ya, gracias. Nos vemos, Gracias. cuídense. Chao, profe. Chao. Estén bien. Chao, chao.